Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Menos 10 para las 7, tenemos ya en la mesa de radio al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, responsable también del área de carreteras y movilidad. Enrique Arriaga, buenas tardes y bienvenido de nuevo a estos estudios. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Yo se lo decía al consejero, al vicepresidente antes de empezar la entrevista en tono de broma. Parece que es el consejero malo del Cabildo con el tema de los atascos de la TF5, es el que, a raíz de tus declaraciones en el día, donde extrayeron un titular en el contexto de la entrevista que te realizaban a principios de este mes de noviembre, donde se señalaba que los tinerfeños, o los norteños en este caso, vamos a tener que aguantar las colas en la autopista del norte hasta 2028. Esto, sentó llagas, hizo llagas. Bueno, ese fue un titular que se sacó de una entrevista muy larga en el que, bueno, realmente yo decía otras cosas, pero salió ese titular, ¿no? Vamos a ver, esta mañana me decían en otro medio que me hizo gracia, dice, parece que se están cronificando los atascos en la TF5. Yo no, cronificando no, llevan 30 años. No es que se estén cronificando, ya están, enquistados completamente, ¿no? Esto es un problema al que no se le ha querido dar solución y que ahora en esta legislatura, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo se han puesto las pilas para sacar adelante los proyectos que hemos dicho 1000 veces estaban en el PRIOT, en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, en el 2005 y en el 2006 en el Plan de Ordenación Viaria del Área Metropolitana. Y desde esa fecha no se ha hecho absolutamente nada. Cuando nosotros decíamos que queríamos acelerar todo esto, pensábamos que habían ya muchos proyectos hechos y mucho trabajo hecho, y nos encontramos en que prácticamente no había nada. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer en esta legislatura? Pues ponernos las pilas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en redactar todos los proyectos que no estaban. Y sabemos que redactar proyectos de carreteras llevan unos trámites que no son sencillos, de adjudicaciones, redacciones, etcétera. Y ahora muchos de ellos ya están redactados y se están empezando a ejecutar. Eso significa que, bueno, la solución ya está en marcha, pero es necesario el tiempo. Y ese titular en concreto tenía que ver con la finalización del carril Busbao y de las obras del tercer carril de la TF5, ¿no? Que es el que realmente importa a la gente, ¿no? Y yo lo que decía, que cuando me preguntaban ¿cuándo estará terminado el tercer carril de la TF5, el desdoblamiento de ese tercer carril? Digo, pues los trámites administrativos son ineludibles. El proyecto está adjudicado y está en su segundo año de redacción, era un proyecto que duraba 2 años en redactarse, está prácticamente finalizado, 1 año de tramitación administrativa, informes sectoriales y hay que empezar las expropiaciones, que no son pocas, y luego una vez se adjudique la obra, serán 3 o 4 años de obra, porque es una obra, como hemos visto el cierre en la insular, que empezó en el 19 y acabará en el 24, por lo tanto serán 3 o 4 años, 23, 24, 25, 26, 27, finales del 27. Ponga que se retrase la obra, que puede ser normal, la obra no estará hasta principios del 28, probablemente, o finales del 27, esa obra. Pero eso no quiere decir que no se vayan a no agilizar, sino a suavizar los atascos en la TF5, que claro que se van a suavizar en este tiempo. Porque fíjense, es un tema muy, muy sencillo. Podemos tener una carretera que tiene una capacidad, en este caso estamos hablando de 100.000 vehículos, en el que si ponemos o quitamos 1.000 vehículos, hace que la carretera fluya o que se colapse. Y la prueba la tenemos cada vez que hay vacaciones en la universidad. Cuando la universidad no funciona, la TF5 circula. Y cuando empieza la universidad, que son 22.000 alumnos, empiezan los colapsos, ¿no? Y los colegios, también se nota colegios y universidad. ¿Qué es lo que va a suceder cuando entren en servicio el tramo Santiago del Tey del tanque o se terminen las obras en la zona de la rotonda del Padre Anchieta? Pues que va a haber vehículos que van a empezar a moverse por otro sitio, ¿no? Ya muchos de los vehículos de la zona norte, para poder ir al sur, no van a tener que ir a través del área metropolitana, será mucho más corto ir por el noroeste, con lo cual 1.000, 2.000, 3.000 vehículos que dejen de ir por donde van actualmente significará que la TF5 empezará a fluir, ¿no? Y eso hará que vayamos solventando un poquito y agilizando el tráfico. Probablemente ese problema pase a otro lado,
y seguramente habrá atascos en otros sitios que antes no había porque hemos cambiado de ruta frecuente, pero bueno, el resto de las obras seguirán, irán entrando en vigor, unas antes, otras después, entrando en servicio, y al final, dentro de unos años, por fin, tendremos terminadas las obras que tenían que haber estado terminadas hace 15 años. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Seguimos con más carreteras? No, evidentemente no. Ese es el momento en el que tenemos que poner en marcha el plan de movilidad sostenible que se está redactando por parte del Cabildo, que precisamente lo que hace no es potenciar más carreteras ni más infraestructuras, sino potenciar muy fuertemente el transporte público. Ahí tendremos capacidad para hacer el carril Busbao en varias vías, tendremos capacidad para empezar a trabajar con el tren y con las ampliaciones del tranvía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es un modelo desarrollista, como dice muchas veces el grupo Sí Podemos Canarias, el Cabildo, que ustedes quieren llenar la isla de carreteras. Digo, no, necesitamos hacer las carreteras necesarias que tenían que haberse hecho hace 20 años para poder dar potencialidad al transporte público, porque el carril Busbao, si no hay 3 carriles, no se puede poner. Y esa idea que lo comentábamos antes, de ese carril reversible, que se propone como solución provisional para estos atascos, es una solución que los técnicos, tanto los técnicos del Cabildo como los técnicos de la DGT, desaconsejan. Ya se hizo en el 2011 y fue un auténtico caos. Y el caos viene ocasionado con que si ponemos quitamos uno de los 2 carriles que va de acceso hacia el norte, tenemos que empujar 80.000 vehículos que van por 2 carriles por 1. Y por la mañana, aunque todo el mundo dice... Son los que vendrían de la zona metropolitana hacia el norte. Hacia el norte. Y hay muchísimos vehículos comerciales de suministro de materias primas, de supermercados, de mercancías y vehículos que también de gente que se desplaza al norte, que le quitaríamos un carril y los pondríamos en otro carril que además iría muchísimo más lento porque, claro, va a tener tráfico de frente simplemente separado por un cono. Lo hemos sufrido en las obras de asfaltado, toda la gente tanto del norte como del sur. Un problema de seguridad vial. Es un problema de seguridad bastante complicado. Habría que limitar más la velocidad. Efectivamente. De lo normal, que ya en ciertos tramos de la TF5, a mí me parece excesivo el límite de velocidad. Sí. Ya me han cogido varias veces. A 80 en la zona de cuando das la curva a llegar al Sausal, la curva esa de izquierda yendo para allá, te metes en 85, 88 kilómetros hora y el radar te caza. Y es que vas parado prácticamente, sí. Digo sin colas, ¿no? Sí, pero es una zona de concentración de accidentes que todos sabemos de toda la vida que es una zona bastante complicada y más cuando llueve o hay falta de visibilidad, ¿no? Pero como decimos, es una solución que se desaconseja, se hizo en el 2011 y no fue un éxito, fue un fracaso y seguimos buscando soluciones. Nosotros no estamos quietos en el Cabildo, lo que está claro es que no hay varita mágica. Si hubiera habido una varita mágica, los gobiernos anteriores ya lo hubieran aplicado y no es que ahora vayamos a inventar. Y porque aquí da la sensación, vicepresidente, de que aquí ocurre un poco como con el fútbol, ¿no? Que en cada bar hay un entrenador o 2. Sí. Y todo el mundo sabe. Y a mí me parece perfecto opinar, dar, en fin, promover cosas, dar ideas. Pero el hecho de que, por ejemplo, expertos de movilidad de la Universidad de La Laguna, como Rosa Marina González, catedrática, y el investigador Geray Hernández, una página completa en el periódico El Día hace 3 días o 4, hablen de que el carril reversible que tú estabas ahora comentando es una receta para acabar con las colas de la TF5, así es el titular, y que ellos además coinciden en que a corto plazo esto es clave, dar un carril exclusivo al transporte público en la autopista del norte, que sería con ese carril reversible, con el Busbao. Aquí todo el mundo, además lo dan como algo como muy pensado y como una solución que es efectivamente viable. Sin embargo, acabas de decir que no. Teóricamente sí. Nosotros hemos puesto sobre la mesa absolutamente todas las posibilidades que hay para analizarlas una a una y ver cuál puede ser factible. Y repito, cuando digo todas, no es que se nos haya ocurrido una sola. Tenemos hasta 30 y 40 opciones de situaciones que se puedan poner en marcha para intentar para intentar paliar un poco estas colas en la TF5, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es prudentes, porque cualquier medida que pongamos en marcha para intentar paliar las colas significa que va a haber colas en otros sitios y que vamos a perjudicar a otras personas. Eso que decíamos de este carril reversible, como digo, en 3 carriles, en una autopista de 3 carriles se puede hacer. En la península se hace, pero con unos carriles segregados, con muros de hormigón a los lados, que por la mañana van en un sentido, por la tarde en otro. Aquí es mucho más complicado porque tenemos una vía mucho más estrecha, ¿no? Yo lo que sí quiero dejarle claro a los oyentes es que si hubiese algo
que pudiéramos hacer inmediatamente, que fuera efectivo, lo hubiéramos hecho. Mi posición, como decías tú antes, el hombre malo del Cabildo, no es cómoda. No es cómoda. Si yo precisamente, yo vivo también en La Laguna, el director de carreteras vive en Los Realejos y todos los días también sufre las colas. Yo también las sufro por la parte de Tejina, Tejina, Las Canteras y la vía de Ronda. Y no es cómoda la situación. Y que estamos trabajando, claro que estamos trabajando. La solución definitiva ya está en marcha. Es cuestión de tiempo y tenemos que buscar soluciones provisionales. El potenciar el transporte público y la gratuidad era la solución a las colas de la TF5. Lo sabíamos que no. Sabíamos que no. Es bueno para ayudar a la gente que lo está pasando mal. El 50% era bueno, el 100% también. Está bien. Tiene unas dificultades añadidas económicas que vamos a solventar ahora con el gobierno del Estado porque... Habrá que comprar más flotas de guagua. Hay que comprar más flotas. Hay que contratar más conductores. Pero luego hay una parte que no se ha dicho. Coalición Canaria ha llegado con una cantidad de dinero y dice, bueno, con esto hay que ponerlo en marcha. No, con eso no da. Con eso lo que ha conseguido Coalición Canaria es la mitad de lo que es necesario. Porque lo que va a liberarse, a hacerse gratis para los usuarios, es la parte que paga el usuario. Pero hay otra parte de ese bono que está bonificada por el Cabildo. Esto es como la seguridad social. El trabajador paga una parte, pero la empresa paga la otra, que es incluso hasta más. Y en este caso, el Cabildo va a tener que poner 100 millones de euros para poder hacer gratuito, aparte de lo que le pueda llegar de los 81, que es para toda Canarias. Ya están metidos en el presupuesto del 2022. Hemos aumentado el presupuesto hasta 102 millones de euros solo para las subvenciones, con lo cual al Cabildo le cuesta. No hay ningún problema, ponemos la cuantía, pero no es vender la moto. ¿Hemos conseguido? No, has conseguido la mitad de lo que era necesario. No pasa nada, lo ponemos. Y luego, el problema de los conductores no lo es, porque ya estamos contratándolos, teníamos una bolsa y una selección ya hecha de trabajo y están en periodo de formación. El problema está en las guaguas, en conseguir guaguas. Teníamos un contrato adjudicado desde mayo del año 21 de 120 guaguas. La guerra de Ucrania ha hecho que todo se retrase en los plazos de entrega. Ya en diciembre nos llegan las primeras 30 guaguas y seguiremos recibiendo guaguas a lo largo del 2023. Aún así, hemos sacado otro contrato de alquiler de guaguas y sacaremos el año que viene probablemente más contratos de guaguas porque tenemos que ir supliendo las necesidades que tenemos ahora con este aumento de casi un 40% acumulado, el 20% que el 20% de incremento que ha habido ahora con este 50% de descuento, más el que pueda haber el año que viene, pero también tenemos guaguas que tenemos que ir devolviendo de contratos anteriores y algunas que tenemos que ir retirando porque están muy viejas. Por tanto, tenemos que seguir en esta espiral de adquirir guaguas donde sea, que lo estamos haciendo nosotros, pero lo está haciendo absolutamente todo el mundo porque nos estamos viendo todos desbordados. En cuanto a la gratuidad de las guaguas, me ha llegado alguna información de algunos conductores de guaguas, conocidos míos, de que hay gente que piensa que se sube en la guagua y es gratis. Y es gratis, tú me corriges si me equivoco, para aquellas personas que contratan bonos. O sea, que son asiduos viajeros de la guagua, pero si yo, que no lo soy, cojo la guagua ahora, tengo que pagar, ¿no? Claro, efectivamente. Y eso, hay gente que al subir a la guagua, al conductor, le arman una bronca impresionante. Claro, pero es que eso se parte de trasladar mal la información. Pero trasladar mal la información... ¿Por parte de quién? Por parte de Coalición Canaria, que es quien ha conseguido esta medida. Y ha dicho que las guaguas van a ser gratis a partir del 1 de enero. No, las guaguas van a ser gratis para los que tienen ahora mismo el 50% de descuento. No para todos. Que son aquellas personas que tienen bonos mensuales, bono residente Exacto. canario, bono joven, bono discapacidad o bono senior. Punto. No hay más bonos que sean. De hecho, es precisamente lo que se fomenta, el usuario habitual y frecuente. Exacto. ¿Qué ocurre con el gratuito? Pues que la medida que se va a aplicar es muy parecida a la que se está aplicando ahora mismo con Renfe en cercanías, que es lo que precisamente decía Coalición Canaria que quería trasladarse aquí. Y es que si no haces un número determinado de viajes, no será gratuito. No vale que tú cojas eso ocurre un también bono en Renfe, sí, en los trenes en tienes que pagar un dinero y luego si haces un número determinado de viajes se te devuelve. Aquí va a ser lo mismo. Ahora está por definir, se ha hablado de muchos números, que si 40 viajes, que no sé qué, eso todavía no está definido. La semana que viene, el miércoles, tenemos una reunión en el Ministerio de Transportes en Madrid, todos los cabildos y el Gobierno de Canarias, precisamente para arreglar todos esos flecos, también solicitar partidas económicas para intentar compensar la compra de guaguas y dejar ya todo este tema cerrado, que
que, repito, no va a haber ningún problema, como también se está diciendo, en que entre en vigor el 1 de enero, va a entrar en vigor el 1 de enero sin ningún tipo de problema, ya el Cabildo lo tiene resuelto. Lo único que habrá algún momento en el que las guaguas puedan ir muy llenas en ciertas rutas y que no podamos dar el servicio adecuado. Desde aquí ya, bueno, pues haremos todo lo posible en solventar estos problemas y, bueno, a medida que vayan incorporándose las nuevas guaguas, pues el servicio se dará con mayor calidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, si te parece, vicepresidente, y después quiero preguntarte sobre, en esta situación de los atascos de la TF5 y las soluciones. Entrevistábamos a principios de este mes al presidente, a Pedro Martín, aquí presencialmente, y hablaba, y tú también lo comentabas en esas declaraciones tuyas a principios del mes de noviembre, pocos días antes de esta entrevista que le realizaba a Pedro Martín, en esas declaraciones famosas del periódico El Día, hablabas de soluciones, y entre ellas Pedro Martín señalaba también, tú lo has comentado antes en esta misma entrevista, que una de las soluciones es desahogar la zona de Guamasa hasta la laguna. Y ahí hemos visto, hay previsto un túnel para eso. Un proyecto largo, decía Pedro, por distintas complicaciones, entre ellas la cercanía con el aeropuerto y el cumplimiento de las respectivas condiciones que pone la Agencia Estatal de Navegación Aérea, AENA. Hay un pleno en La Laguna el 10 de noviembre donde este tema, sobre esta situación de este túnel y de ese desahogo desde Guamasa hasta La Laguna, pues, en fin, lo paralizan, ¿no? Y ahí, y la pregunta que te quiero hacer después de la publi, y ya te la planteo, es que yo veo muy poca solidaridad de ciertas administraciones públicas, en este caso de un ayuntamiento como el de La Laguna, para un problema que es del norte y que a ellos también les afecta. Pero no entiendo por qué se ha llegado a esto. Se comprende que la situación es compleja porque hay que expropiar unas 200 casas, dice el concejal de Unidas Podemos, Rubén Ascanio, pero bueno, en toda obra de interés mayor eso es necesario. Y hay otra cuestión muy clara, Enrique, y ya dejo el planteamiento y hablas tú después de la publi. Las obras de fuerza mayor, aunque un ayuntamiento se niegue, pueden llevarse a cabo, porque son obras de fuerza mayor, ¿no? Sí, se puede hacer expropiación forzosa sin ningún problema. ¿Y cuál es la diferencia entre los 200 afectados de La Laguna y los más de 200 afectados del tanque? Claro, por el anillo insular. Que ya se les expropiaron sus viviendas. Y aquí en Ico también hubo, en la zona del Amparo. O es que hay ciudadanos de primera y de segunda. O sea, cuando se hace una obra estructurante para una isla, ahí tiene que haber expropiaciones, porque de hecho ya la presión de la población es tan grande que lo vamos a ver en la TF5. Hay que sacar un carril a cada lado de la TF5 y hay muchas viviendas que están prácticamente pegadas a la autopista. Ahí sí que va a haber muchas expropiaciones en esa vía, que es fundamental para la movilidad de nuestra isla. Pero ahí va a haber muchísimas expropiaciones y son completamente necesarias, por lo cual, bueno, habrá que pagar el precio que esté establecido y el multiprecio y bueno, y es una pena para las familias que tengan que cambiar de vivienda, pero bueno, al final esto es así, no nos queda otra, ¿no? Bueno, después de la publicidad, me gustaría también que nos ofrecieras tu valoración sobre esta paralización, esta puesta sobre la mesa de ese proyecto de desdoblamiento de la autopista TF5 a la altura de Guamasa y la rotonda de Lora y Tamayo, ¿no? Yo lo califico como de insolidaridad, y no solamente de un grupo político, sino ahí coincidieron cada uno con su argumentación y poniéndolo en el planteamiento del Pleno de una forma o de otra, pero coincidieron prácticamente, desde mi punto de vista, todos los grupos políticos. No realmente, porque esto se desvirtuó una moción presentada por mi grupo político, por Ciudadanos, precisamente para intentar pues arreglar el justiprecio de los afectados en las expropiaciones, y se cambió con una enmienda de si Podemos, perdón, creo que fue Podemos o Si Se Puede, apoyada por Coalición Canaria, cambiándola completamente, instando a la paralización de esa vía, ¿no? ¿Y el grupo de gobierno del PSOE qué decía? No, votó en contra. En principio estaba a favor. En principio estaba a favor de este proyecto. Está a favor y sigue estando a favor. Lo que pasa es que la moción salió a favor por los votos de Coalición Canaria y Si Se Puede. Entonces, claro, eso no es que, volvemos a los titulares, no es que La Laguna pida. No leí yo la letra pequeña del tema. Efectivamente. Bueno, vamos a publicidad, volvemos. 4 minutos. Estás escuchando Norte 15
con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. Bueno, pues 16 minutos sobre las 7 y estábamos hablando con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, responsable también, como saben, del área de carreteras y movilidad, sobre carreteras, sobre los atascos de la TF5, y nos habíamos quedado en lo que yo señalaba como insolidaridad del Ayuntamiento de La Laguna, porque por acuerdo plenario insta al Gobierno de Canarias a paralizar el desdoblamiento de la TF5, precisamente desde Guamasa hasta esa rotonda de Lora y Tamayo, que nombraba el propio presidente Pedro Martín y el propio Enrique Arriaga. Al final, bueno, si uno no se queda con los titulares, hay que leer, y como periodista es un fallo mío, yo pensaba que ahí todos los grupos habían pecado, pero no parece que es así, ¿no? No, lo que decíamos antes, hubo una división, el Partido Socialista y Avante defendieron que la vía tenía que seguir adelante, y fue en este caso Unidas Se Puede y apoyada por Coalición Canaria, sorprendentemente, la que pidió la paralización de este desdoblamiento, ¿no? Y dice, bueno, se paraliza el desdoblamiento de la TF5, lo que es la variante de la TF5, la circunvalación de La Laguna, y se aboga porque se haga el tercer carril bus-BAO en la TF5, volvemos a lo de siempre, es decir, las dos obras son necesarias. ¿Por qué solo priorizas una y no la otra? Uno de los problemas por los que no se quería hacer la circunvalación o parte de la vía exterior de La Laguna era porque, bueno, tenía un impacto sobre el suelo agrícola de la zona superior de la parte de arriba del aeropuerto y bueno, tenía impacto, consumía suelo agrícola y era una de las razones por la que no se quería. El proyecto que tiene ahora mismo redactado el Gobierno de Canarias va en túnel subterráneo, con lo cual no tiene ningún tipo de impacto, será sobre el subsuelo en todo caso, ¿no? Pero no tiene impacto ninguno sobre esa parte, con lo cual es un túnel que en algunas cotas va a 60 metros de profundidad, un túnel de 3 carriles en ambos sentidos, con lo cual no tiene el impacto del problema. ¿Cómo puede ser que Coalición Canaria apruebe en el 2006 un plan en el que recoge la vía exterior y ahora en el 2022 vote en contra de lo que ellos propusieron cuando llevamos 20 años esperando por la solución? O sea, volvemos otra vez a lo que siempre pasa en Tenerife. Siempre pasa lo mismo en Tenerife. Decimos una cosa y luego decimos la contraria y paralizamos las infraestructuras. Paralizamos esto, paralizamos el puerto de Fonsalía, paralizamos cualquier otra obra y al final así nos va. Así estamos en el problema en el que estamos porque seguimos haciendo política simplemente por hacer política y no pensando en el bien de los tinerfeños. Esta obra es fundamental, es una obra fundamental. Rosa Dávila, la candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo, que la entrevistaba hace poco más de una semana aquí, hablando de todo este problema de los atascos de la TF5, con este tema de la solución de ese túnel entre Guamás y La Laguna, decía que bueno, que eso era un bypass que al final iba a resolver por un lado y a originar problema por el otro. El propio Santiago Pérez, en ese pleno del que hablábamos antes, decía que esa variante solo daría una solución provisional. En todo caso, tú acabas de señalar que una sola obra no termina de solucionar el tema, tendrían que ser dos, ¿no? Tendrían que ser dos y en este caso son tres, porque la variante de La Laguna, lo que es la circunvalación de La Laguna, es la primera parte de lo que es la vía exterior. Es decir, la vía exterior, para que se hagan una idea los oyentes, es cuando nosotros llegamos antes a la zona de Guamasa, nos desviamos por la parte superior para no entrar en el casco de La Laguna, hacemos esa circunvalación por la parte superior del aeropuerto, pero el tráfico que va al sur sale a mitad de esa circunvalación directamente hacia el sur, con lo cual no lo metemos en la zona metropolitana, ¿no? Ahora mismo, la obra, una de las polémicas que ha habido, que si ha habido un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos y algún informe ahí negativo, habla puramente de una solución técnica y es dejar preparada la preinstalación para esa vía exterior, que también va a ser necesaria, porque al final el tráfico que vaya del norte al sur por el área metropolitana no puede seguir yendo por la TF2 como va ahora mismo, ¿no? Por la zona de del Campo y de Santa María del Mar, sino tiene que ir por esa vía exterior. Enrique, para concluir con el tema de los atascos, quiero hacerte dos preguntas y luego me gustaría preguntarte sobre el proyecto del circuito del motor, que en la entrevista anterior de hace un mes y algo, cuando estuviste aquí, no nos dio tiempo, y del proyecto político que presentabas en la Casa del Vino hace algunas fechas de Tenerife en Marcha. Pero para concluir con esto de los atascos y las carreteras, la Universidad de La Laguna, porque no solo es hacer carreteras y obras, sino fomentar el transporte público, que hemos señalado, descentralizar servicios,
sanitarios, por ejemplo, ahora es una buena noticia que por fin se hayan concluido las obras de los 2 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital del Norte, aquí en Ico de los Vinos, en Buen Paso, y que ya, en fin, en muchas intervenciones quirúrgicas ambulatorias no se tenga que ir hasta el hospital universitario. También con determinadas pruebas médicas que hay que ir al hospital universitario, que entiendo que deben de descentralizarse más hacia este Hospital del Norte y que sea en realidad un hospital de segundo nivel, que no lo es hoy por hoy. Claro, yo sobre esto, la Universidad de La Laguna, el tema de escalonar horarios, que también se ha hablado para los estudiantes. Tú al principio de esta entrevista señalabas que cuando no hay clases, cuando los 20 y pico mil universitarios hablabas, que más o menos están en nuestro norte, van a clase, pues el follón del atasco es mayor. La Universidad de La Laguna se niega a escalonar, a cambiar horarios. O sea, vuelve otra vez, desde mi punto de vista, una insolidaridad desde la zona metropolitana hacia el norte. Y en este caso no es una insolidaridad de la zona metropolitana, es una insolidaridad de La Laguna. Bueno, pero que está en la zona metropolitana, ¿no? Sí, pero es una insolidaridad porque si tenemos un problema todos tenemos que arrimar el hombro, y lo que no puede ser que la universidad de entrada se niegue a retrasar simplemente 1 hora el horario de inicio. Y voy a poner otro dato, la universidad tiene muchos aparcamientos en los que acuden todos los universitarios. Nosotros en el año 2020 pusimos sobre la mesa un proyecto que se había realizado en años anteriores, uno de los que sí estaba, por cierto, no de todos los que dicen que había, sino este sí estaba en concreto y no habían hecho nada con él, que tenía que ver con la automatización de los parkings, de los diferentes parkings de los campus de la universidad, y nosotros lo que le propusimos a la universidad era que que llevaran a cabo ese proyecto para dejar entrar solamente vehículos con 2 o más estudiantes. Uh-huh. Pusimos el proyecto y pusimos $500,000 euros en las cuentas del Cabildo para traspasárselas a la universidad y que pudiera llevar gratuitamente, implantar esta modernización de los parkings, la universidad de forma gratuita, pagado por el Cabildo. Pues perdimos el dinero, la universidad no quiso llevarlo a cabo. ¿Ah, sí? Y es otro punto más en los que también hubiera ayudado, porque hubiéramos hecho que cualquier estudiante que quisiera aparcar en los parkings de la universidad podía haber ido siempre acompañado con alguien, con lo cual tendrías aparcamiento en la universidad siempre y cuando hubiera habido 2 o más personas en ese coche, ¿no? Eso es otra de las cosas. Y luego, evidentemente, modernizar la administración pública, que no haya que desplazarse a la zona metropolitana para hacer cualquier gestión que se pueda hacer hoy en día por oficinas descentralizadas o a través de la informática, que hoy se puede hacer ya prácticamente todo. Gracias a Dios nos hemos acostumbrado después de la pandemia. Y luego volvemos a lo de siempre. El Hospital del Norte y del Sur no puede tardar 20 años o 25 años en desarrollarse. ¿Cuánto tardó en construirse el Hospital Dr. Negrín? ¿3 años? Es que en Gran Canaria son diferentes a nosotros. Bueno, pues aquí seguimos, por eso después hablaremos con eso, con lo de Tenerife en marcha, porque es que es así. Es decir, aquí parece que estamos todo el día mendigando. Parece que estamos mendigando con la terminal del aeropuerto del sur. ¿Alguien ha ido últimamente al aeropuerto de Gran Canaria? ¿Han visto cómo está ese aeropuerto ya? No solamente todas las terminales, la torre de control, sino que ya se ha unificado la imagen visual de toda la terminal, la circunvalación de Las Palmas, los hospitales, en fin, muchísimas instalaciones, y aquí seguimos todavía poquito a poco, nos hemos quedado completamente desfasados. Pero bueno, en este tema que hablábamos, son muchos los factores que intervienen, no solamente las obras, sino también eso. Y la última pregunta sobre esto de las carreteras, en esa entrevista que mencionaba antes a Rosa Dávila como candidata a la presidencia del Cabildo por Coalición Canaria, incluso me dejaba el documento, un anuncio de licitación de febrero del 19 para la redacción del proyecto de trazado y de construcción del tercer carril en la autopista TF5 entre el aeropuerto y La Orotava, y también la redacción del proyecto de implantación del carril Busbao entre Santa Cruz y La Orotava. Y ella decía, por valor de esa redacción de proyecto, por un importe de contrato estimado de 2.600.000 euros. Y ella decía que eso se había dejado sobre la mesa y que no se había redactado nada. Y esto fue, pues, 4 meses antes de las elecciones, señalaba Rosa. Bueno, este es el problema de desconocer completamente lo que pasa en el Cabildo, ¿no? Yo creo que la señora Ávila sabe mucho del Gobierno de Canarias, estuvo de consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias y, por cierto, curioso, estuvo durante 12 años de directora de Transporte. Pero de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Sí, pero ella estuvo 12 años de directora de Transportes del Gobierno de Canarias, ¿eh? Yo creo que esa parte de su currículum no lo dice y todavía no sabemos qué hizo por los transportes en Tenerife, porque sí que tenía competencia. Ese es un anuncio de una licitación, que por cierto tienes que tener el plazo de ejecución, que son 24 meses de redacción de ese proyecto, en el que Coalición Canaria sacó la licitación para adjudicar la redacción del proyecto. Esa adjudicación estuvo en marcha, cuando hubo cambio de gobierno se siguió con la licitación
y quedó casi finalizado para adjudicar, o se adjudicó en noviembre del 2019 aproximadamente, creo que fue, por parte del Gobierno de Canarias. ¿Qué pasó en esa adjudicación? Pues que otros licitadores no estaban de acuerdo con la adjudicación y impugnaron el proceso, como ha pasado últimamente con muchas otras obras o con muchos otros procesos, ¿no? Finales del 19. Esto, con este recurso, al final ha acabado en el Tribunal de Recursos de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias y se resolvió, creo que fue finales del año 20, principios del 21. Tardó casi un año en resolverse el conflicto generado por este recurso que se presentó, que es lícito, pero bueno, ha retrasado todo este tema. Una vez resuelto, se adjudicó el contrato y se ha empezado la redacción de ese proyecto, que eran 2 años de redacción del proyecto, 21 y 22. El proyecto está prácticamente terminado. La redacción está prácticamente terminada por parte del Gobierno de Canarias. Una vez se acabe esa redacción de ese proyecto, habrá que pedir informes sectoriales, habrá que iniciar las expropiaciones, y ahí es donde viene la famosa cifra mía de 2028. Es decir, si el proyecto se termina 22-23, informes y todo lo demás 24, adjudicación de la obra como muy pronto en el 25, 26, 27 y 28. Y eso en una obra que camine a un ritmo normal, porque puede incluso atrasarse más. No, y que es una obra además que tiene mucha envergadura. Tiene el túnel del Sausal, hay que ampliar plataformas en algunos sitios, viaductos, expropiaciones. No es una obra sencilla, pero bueno, es una obra que es necesaria. Por tanto, volvemos otra vez a las medias verdades. Es decir, lo único que habían dejado hecho es la licitación, y no es que no se haya estado parado, al contrario. Hubo un recurso, se resolvió el recurso, se adjudicó y se lleva 2 años trabajando en la redacción, y como digo, prácticamente ahora estará resuelto. Eso es lo mismo que ha sucedido con el resto de proyectos. El tramo del anillo insular entre Icó de los Vinos y San Juan de la Rambla, ya está el proyecto terminado. Este gobierno licitó el proyecto, redactó el proyecto y ahora va a licitar la obra. El tramo la circunvalación de la laguna, sacamos el proyecto, se redactó el proyecto y ahora se va a licitar la obra. El tercer carril de la TF1 desde San Isidro hasta Chafira, el tercer carril de la doble plataforma de la zona de Guasa a Los Cristianos. Muchísimos otros proyectos, hasta 21, que no estaban y que se han redactado y ahora están ya preparados por fin para licitarse. Y por para adjudicarse. Y por cierto, lo último en esto, entre Los Realejos, entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, ya se está hablando, lo decía incluso un concejal de San Juan de la Rambla, de AUP si se puede, el otro día aquí, del impacto ambiental en la zona de Campeche, Estigaiga y Ruiz. Se habla de un viaducto. Yo recuerdo hace 20 años, cuando se hablaba del anillo insular en la TF5 desde Icó hasta San Juan de la Rambla, que el proyecto se quedó parado precisamente por el impacto ambiental de esos viaductos. Se quedó parado en el 2011. Pero que se empezó a hablar de eso en el 2000, que yo recuerdo unas reuniones en el casino de Icó, donde vino el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que además es de Icó, Joaquín, es icodense, no recuerdo ahora. Y bueno, esto se quedó parado. Bueno, es una de las cosas que nos preocupaba cuando hicimos toda Joaquín de Lorenzo Cáceres. Sí, cuando se hizo toda la planificación de los proyectos que hacían falta, se pusieron todos en marcha, pero evidentemente no se puede hacer todo de golpe. El único tramo que ha quedado pendiente de todo lo que es el anillo insular es el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Realejos. Visto que llevaba más de 10 años parado, que nadie había querido tocar nada, precisamente por la afección a la Red Natura 2000 de esa zona, nosotros el año pasado reunimos en el Cabildo a Manolo Domínguez, a Ezequiel, el alcalde de Los Realejos y de San Juan de la Rambla, al director de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias y el propio Cabildo con nuestro director de Carreteras y de Movilidad. Y tuvimos una reunión precisamente para abordar ese problema que estaba enquistado y que nadie quería tocar. Teníamos todos la misma propuesta, yo creo que además coincidimos y esa fue un poco la conclusión de aquella reunión, y es que no era aconsejable ampliar la autopista por la que está actualmente, porque afectaba a los espacios naturales. Y la solución era hacer túneles y viaductos mucho más arriba para que no afectaran a los espacios naturales, de tal manera que es una obra que... Más hacia medianías, más hacia... Efectivamente, es una obra más cara, pero es una obra que no tiene impacto sobre el territorio y menos sobre la zona y sobre los barrancos de Estigaiga, Ruiz y Campeche, ¿no? En aquella reunión quedamos en que el Gobierno de Canarias elaboraría un estudio de alternativas, de trazado, que luego estudiaríamos y se vería, pues probablemente de ahí saldría la redacción de un proyecto. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno de Canarias no da para más ahora mismo. La Consejería de Obras Públicas tiene tantos proyectos en marcha que todavía estamos esperando. Esperemos que el Gobierno ponga en marcha ese estudio de trazado y que una vez esté terminado,
podamos empezar a licitar ese proyecto, para redactar ese proyecto, y luego vendría la obra. Al final va a haber muchas obras que van a estar solapadas en el tiempo, y tampoco es bueno ponerlas todas en marcha, porque si las ponemos todas en marcha, se puede provocar efectivamente. Tenerife en marcha, lo presentabas en la Casa del Vino a principios de este mes, como una plataforma para escuchar y dar voz a los tinerfeños. Cuéntame. Bueno, pues precisamente ya hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Tenerife se ha quedado muy atrás. Me llamaba la atención, perdona, ¿sí? Enrique, que bueno, estaba en el acto el propio presidente del Cabildo, Pedro Martín, Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder de Nueva Canarias. En fin, se plantea o lo planteaba un poco más allá del color partidista, ¿no? Sí, evidentemente. De hecho, no era un acto del partido, al contrario. Allí afiliados yo creo que no había prácticamente ninguno. Estaban representantes de toda la sociedad, empresarios, grandes empresarios, incluso empresarios que nunca suelen ir a ningún tipo de acto. Estaban allí presentes responsables de diferentes asociaciones empresariales del norte, del sur, del área metropolitana, del mundo de la cultura, del mundo de la ciencia, de la investigación. Estaba el director del IAC, Rafael Rebolo. En fin, había muchísimos representantes de la Universidad de La Laguna. Y lo que queríamos trasladar en esta plataforma es, primero, acercarnos a la sociedad de Tenerife para rescatar sus inquietudes y, sobre todo, levantar la voz en un tema que es fundamental, y es que Tenerife se ha quedado atrás respecto del resto de las islas, en inversión y en infraestructura. Y poníamos datos sobre la mesa muy claros. En el presupuesto del 2022 y 2023, Tenerife es la isla que menos inversión recibe por habitante, con una diferencia de 14-1. ¿Qué dice? Sí, es así. Y estaba el consejero de Economía delante cuando lo estábamos diciendo, ¿no? Una diferencia, por ejemplo, un habitante del Hierro recibe una inversión por cabeza de 3.500 euros, cuando en Tenerife se reciben 290. También por la ley electoral, ¿no? Y el valor del voto de las islas menores, ¿no? Efectivamente, pero no entramos en pleitos con las islas menores, ni entramos en pleito con Gran Canaria, que también recibe una inversión muy parecida a la que recibimos nosotros. Lo que entramos es en las necesidades reales de cada isla. Si el Hierro necesita un hospital nuevo, pues, hágase. Si la Palma necesita un aeropuerto nuevo, hágase. Pero ¿por qué en Tenerife no se ha hecho? ¿Por qué en Tenerife no se ha hecho? Las Palmas, teniendo la misma inversión per cápita que Tenerife, tiene todas sus infraestructuras estructurantes terminadas. Hospitales. Incluso ya no hablamos del Negrín, sino del Insular y del Materno Infantil, que ahora van a hacer otra fase nueva de ampliación de una torre. Y tenemos la circunvalación, las 4 fases de la circunvalación se han hecho, la terminal del aeropuerto está terminada, todo, absolutamente todo, y aquí en Tenerife todavía seguimos atrás. ¿Y qué es lo que reclamamos nosotros? Que es el momento de que Tenerife avance. ¿Cómo? Pues que tiene que haber ahora mismo un desequilibrio inversor en favor de Tenerife, como en su momento lo hubo con Gran Canaria, porque cuando todo el dinero de carretera se invertía en la circunvalación de Las Palmas, nadie dijo nada en Tenerife. Y sin embargo aquí estamos ahora discutiendo de que, claro, todo el dinero no puede ir ahora para las obras de carreteras de Tenerife. Digo, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién ha discutido los 400 millones que ha costado la carretera del Risco a la Aldea para una población de 7.000 habitantes? ¿Es que no valen más los 200 o 300 mil del norte de Tenerife con una obra como la de la TF5? Estamos ya entrando en ese tema. No es que hay que invertir exactamente lo mismo en Tenerife y en Gran Canaria. No. Gran Canaria tuvo su momento. Ahora le toca a Tenerife. Tiene que haber un desequilibrio inversor. El problema que ha habido, bien lo comentabas, con la ley electoral, es el peso que tienen las islas menores a la hora de configurar. Claro, una inversión en el Hierro, en La Palma, renta más votos. Renta más votos. Iba a decir soy malévolo, es una realidad. Renta más votos con menos dinero de inversión prácticamente, claro. Claro, 6.000 gomeros vale como 100.000 tinerfeños. En el valor del voto. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que, por desgracia, cuando ha gobernado en su momento ATI, Coalición Canaria, precisamente por ese complejo de ser de Tenerife y gobernar para todas las islas, benefició continuamente a Gran Canaria, siendo un partido, entre comillas, originado en Tenerife. Tanto Manuel Hermoso como Adán Martín, como Paulino Rivero, como Fernando Clavijo. Invirtieron absolutamente todo en Gran Canaria, y aquí, decíamos, desde el 2005, todo lo que tiene que ver con carreteras no se ha hecho absolutamente nada. Uno va ahora a Las Palmas y va a Mogán, y hay unas autopistas, unos túneles y unos viaductos impresionantes. Yo me quedé loco la última vez que fui, digo, esto... Además, yo decía, esto hace 20 años no existía. Claro, pero ¿era necesario? Sí. Ahora, todas las infraestructuras y todas estas obras que hemos hablado aquí, que estamos hablando de muchos millones de euros, ¿son necesarias en Tenerife? Pues claro, tenemos Tenerife colapsado, evidentemente. Los hospitales, ¿por qué seguimos poniendo un año 2 millones, al año siguiente 3, al otro año 2? Así llevamos 20 años. Si hay que poner 50 millones de euros sobre la mesa, se ponen. Y si hace falta endeudarse, se endeuda. Lo que no podemos tener un hospital
20 años construyéndose para lograr, como decías tú antes, tener 2 quirófanos o tener el servicio que es realmente necesario. Eso no puede ser. Entonces, lo que queremos es levantar la voz sobre esa desigualdad que tiene ahora mismo Tenerife y que es el momento de Tenerife. Simplemente exigimos justicia para igualarnos al resto de las islas. Y eso, repito, no tiene que ver ni con el pleito insular, ni con la comparativa con las islas menores. Todas tienen su servicio y Tenerife se ha quedado atrás en el tiempo. Y ahora es el momento de recuperarlo. La última cuestión. Yo creo que en esa comparativa que tú haces con Gran Canaria y Tenerife y el equilibrio inversor, y en cuanto a la decisión y a la toma de decisiones más unánime o más comprometida de todos los alcaldes de Gran Canaria y el propio Cabildo de Gran Canaria, yo creo que aquí en Tenerife el concepto de isla lo tenemos un poquito caducado. Aquí trabajamos, esa es una opinión personal, en reinos de taifas. Tenemos un problema gravísimo en el norte, no solo con los atascos, sino con otros aspectos relacionados con los servicios que antes comentábamos. El noroeste tiene problemas con respecto al norte, con respecto al valle, y el valle y Acentejo tienen problemas también con respecto a la zona metropolitana. Y las 3 comarcas del norte, esto es Acentejo, el Valle e Icoden-Daute, pues tienen problemas con respecto a la zona metropolitana. Pero luego por el sur también el Círculo de Empresarios del Sur también reclama sus cosas, los municipios del sur, que desde mi punto de vista están más unidos en ese aspecto que nosotros, los del norte. Y luego, tú permíteme que lo diga, para mí la zona metropolitana que va un poco, ya no digo los políticos y las administraciones públicas en general, sino el concepto de isla, ¿no? Va un poco por libre, entendiendo que el norte y el sur, en fin, pues son las fincas de los medianeros. Bueno, esto es la opinión de Narciso. Sí, pero tiene razón, porque si a esa variable que tú dices de desunión unimos que todos los partidos políticos no piensan en la isla, sino piensan en sus intereses electorales, pues así nos va. Ya lo acabamos de ver con la variante de la TF5, con la circunvalación, que un partido dice que se pare o que no se haga, sabiendo los problemas tan graves que tenemos, y cuando fue además ese mismo partido el que propuso esa medida, ¿no?, en su momento. También es verdad que la filosofía o la forma de ver el territorio en Gran Canaria y en Tenerife es completamente diferente. Aquí, Gran Canaria, prácticamente el 80% de la población está en Las Palmas Telde, es un radio en el que hay muy poca población en el sur y muy poca en el norte, y está prácticamente toda focalizada allí, ¿no? Esa es una de las razones por que el transporte público en Gran Canaria es más barato que aquí, porque sus costes operativos son menores, porque a veces se compara mucho el coste en un lado y el otro. Pero bueno, en Tenerife es diferente, la población está muchísimo más dispersa. Hay un gran núcleo de población en la zona sur, hay un gran núcleo de población en la zona norte y otro en el área metropolitana, y evidentemente hay que equilibrarlo. ¿Cómo conseguimos equilibrarlo? Con las infraestructuras fundamentales, los hospitales. Es una de las primeras infraestructuras, la movilidad, que todo el mundo del norte se pueda mover perfectamente sin tener que pasar por un cuello de botella, y que las mercancías puedan fluir y que los negocios puedan fluir. Y con el sur exactamente igual. Ahí sí que tenemos que intentar aunar esfuerzos para que no nos pase lo que nos sigue pasando con todo, que si el tren del sur, que si el tren del norte, que si ahora sí, que si ahora no, que si ahora no toca, y al final Las Palmas hasta Podemos se sube al tren, todos aunan cualquier cosa que vayan a hacer, y aquí seguimos todos peleándonos a ver para dónde va, para dónde no va, y lo que conseguimos con eso es paralizarlo absolutamente todo, y año que pasa, año que al final vamos a llegar otra vez al colapso en lo que sea, en sanidad, en vivienda, que también estamos muy atrás, en carreteras y en fin, prácticamente en todo. Enrique Arriaga, tiempo habrá para seguir avanzando y hablando sobre cómo se va solucionando poco a poco el tema de la movilidad en el norte, la descentralización de servicios para el norte, este proyecto también político que presentabas de Tenerife en marcha. Y se me olvidaba, el circuito del motor. Caramba, que además me acuerdo en una entrevista que te hice por teléfono, que después se cortó la llamada porque estaba en el aeropuerto y no sé qué, no había cobertura. Y estaba yo con el tema del circuito del motor, que yo, soy primo hermano de Melchor Dávila, uno de los pilotos históricos aquí en Tenerife. Su madre y mi madre eran hermanas, Melchor Dávila de Vera y Narciso Ramos de Vera. Y bueno, yo también estuve corriendo un par de años con los GT Turbos aquellos en los años 80, a finales de los 80, principios de los 90. En definitiva, un circuito esto no hace falta ni explicarlo, pero un circuito de esas características en Tenerife, con todos los informes medioambientales salvados, genera economía, además de que genera una afición importante al automovilismo que tenemos, pero genera economía importante. Hay detractores, pero al final, por fin esta vez, porque siempre en época electoral se habla del circuito del motor, esta vez, cuando ya el propio Cabildo, desde tu área,
bueno, pues se deciden hacer una presentación como la que se hizo con Carlos Sainz, con Checa, etcétera. Hay un trazado ya virtual, está un poco incluso en la obra está medio el trazado ya definido. Al final esta vez va a ser verdad. ¿Y para cuándo más o menos? Bueno, un tema más en el que vuelve a haber otra vez ruido mediático constantemente, pero ya no solo por los detractores, sino entre los propios partidos que están a favor, están constantemente lanzando bulos para crear incertidumbre otra vez sobre este proyecto. Cuando lo que tendrían que hacer es... Es un ejemplo más de la desunión que tenemos en Tenerife. Efectivamente. Tenemos ahora mismo al Partido Popular y a Coalición Canaria diciendo que si no hay partida, que si no hay no sé qué, que si la declaración está caducada, que si hemos engañado a este, que si no tenemos esto... Volvemos a lo de siempre. Si no está caducada, decías tú. Para nada. Nosotros cuando entramos en el gobierno nos encontramos un papel parecido a ese que tú me acabas de enseñar, un anuncio de licitación para el encargo de los proyectos, de empezar a redactar los proyectos del circuito del motor. Cogimos ese encargo, nos empezamos a reunir con Gestur, que fue la empresa encargada de sacar adelante todos estos circuitos, y durante prácticamente año y medio, 2 años, estuvimos trabajando en esa redacción de esos proyectos para ultimarlo, y en paralelo hicimos la contratación de la asesoría para homologar los proyectos a las competiciones oficiales de motos y de coches. Que esté avalado por la Federación Internacional. Efectivamente. Por la Federación Española de Automovilismo y la de Motociclismo y por las internacionales. Y por las internacionales, efectivamente. Las homologaciones de los proyectos que decían que los proyectos que hubo que modificar cumplían con todos los requisitos, la obtuvimos a finales del año pasado. Ya con los proyectos prácticamente terminados. Hubo que hacer alguna serie de cambios que se han hecho durante el año 22. Y cuando ya lo teníamos todo perfectamente terminado, hicimos la presentación diciendo, señores, ya está preparados los proyectos para empezar a licitar. Esa licitación que queríamos haberla sacado en el mes de septiembre se ha retrasado. Y se ha retrasado pues por motivos obvios. ¿Visto lo que está pasando con Cuna del Alma? No podemos permitir que un proyecto de la envergadura y de la importancia, como es el del circuito del motor, tenga el más mínimo cabo suelto. Hemos solicitado revisiones de informes medioambientales precisamente para garantizar que todo lo que se va a hacer está perfectamente cumpliendo con todos los requisitos. Con lo cual también se está, digamos, en lenguaje popular, escarbando posible un catálogo de fauna y de vegetación que pudiera incumplir medioambientalmente. Todo, dejarlo. ¿Me explico, no? Sí, no, vamos a ver. Lo que está ocurriendo en Cuna del Alma. Sí, lo que yo le comentaba a los presidentes de las federaciones, tanto de motos como de coches, les dije, mire, yo creo que es el momento de ir con paso firme, pero quizás un poco más lento, para no dejar ningún cabo suelto y que nos puedan impugnar o recurrir la obra en cualquier momento. Ellos estaban completamente de acuerdo. Independientemente de que se diga que no se está haciendo esas reuniones de coordinación, yo me hablo constantemente con los presidentes de las federaciones y ellos están informados de todo el proceso. Con Benito y con Vicente, ¿no? Y también con Paco Negrín en la interinsular. Ya estamos en disposición de empezar esa licitación y esa licitación saldrá publicada antes de final de este año. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y ahora estamos también con el otro debate de que si hemos puesto o no hemos puesto en el presupuesto la partida para el circuito, bueno, volvamos a marear más la perdiz. ¿Cómo voy a sacar una licitación si no está el presupuesto? No se puede, ¿no? Sería no se puede. Y luego dice, no, pero es que no está garantizada la financiación futura. Cuando yo adjudico una obra, la obra garantiza los presupuestos en los años de ejecución de la obra. Yo no puedo adjudicar una obra a alguien si no hay dinero. Automáticamente quedan bloqueados los presupuestos futuros de los siguientes años para poder dar respuesta a esa licitación. Con lo cual, de momento que salga la licitación, la financiación del circuito está garantizada. No engañemos más a la gente. Es decir, a final de este año, esperemos, si no hay ningún otro inconveniente, saldrá publicada el anuncio de licitación y luego pues se presentarán las diferentes empresas para presentar sus ofertas, se hará la adjudicación y se empezarán las obras. Las obras van a empezar en el 2023. Eso, por mucho que se quiera hacer ruido y se quiera ensuciar este expediente, va a ser así. Enrique Arriaga, agradecido de que hayas venido de nuevo a ICO. No es muy largo el trayecto, ¿no, verdad? A estas horas. Y vengo desde el TEIDE. Ah, vienes por arriba. Por arriba. Bueno, y te comprometías, y lo estás cumpliendo, bueno, a cada 2 meses más o menos darte un saltito por estos estudios, ¿te parece? Claro que sí, sin problema. Un saludo. Gracias. Nos vamos, escuchamos sintonía de salida del programa.